Como ya han iniciado un proceso de redacción de su artículo científico, la introducción, entonces, en una primera parte, lo que vamos a hacer es, vamos a ver lo que es la redacción científica, una primera parte, no todo el tema. Y luego vamos a revisar la tarea que habíamos encargado la anterior clase, la redacción de párrafos con citas bibliográficas, ¿no? Según el formato que habíamos visto. Entonces, procederemos con lo planificado. ¿Estamos viendo la diapositiva de redacción científica? Sí, doctor. Doctor. Bien, bien, gracias. Estamos en proceso de redactar nuestro documento científico, ¿no? Por eso creo que es muy importante que veamos qué es la redacción científica. Siempre con fines de motivación, con fines de reconocer que hay dificultades, con fines de cambiar. Alguien decía, ¿no? Si no es que hay dificultades, no vas a cambiar. Les voy a mostrar algunas diapositivas que nos muestran cómo redactamos de forma general. ¿Cómo se redacta la población en general? La población que muchas veces no ha tenido la oportunidad de culminar la secundaria o menos ha tenido la oportunidad de asistir, como ustedes que tienen el privilegio de asistir a una universidad. Escribimos como hablamos, ¿no? Y hablamos como leemos. Entonces, ustedes han debido ver en alguna parte los avisos comerciales que coloca la gente y ahí se observan muchos errores, ¿no? De todo tipo, ortográficos, de sintaxis, etc. Entonces acá tengo un avisito que lo saqué por ahí y miren los errores que tiene, ¿no ve? Y esto está reflejando claramente que la persona que ha redactado está seguramente habla quechua. Y como habla quechua, como les decía, como hablamos, escribimos, ¿no? Y hablamos como pensamos y pensamos como leemos. Sí, si serve sopa de fedeo asado en olla, o al soconejo, pollo al jojo, milanesa de carne, choleta, bije. No estoy criticando, por si acaso. Lo que estoy diciendo es que así escribe la población. Y tampoco les debe llamar la atención que algunos profesionales con título universitario y algunos estudiantes y de esta carrera también escriben algo parecido. Escriben algo parecido. Entonces, que no nos llame la atención mucho. Yo quiero insultar a nadie. Así es como escribimos. Acá tenemos otro, miren los errores ortográficos que tiene. Vecinos, les invitamos hoy domingo 5 p.m. para apoyar a nuestro próximo gobernador, Greg Sánchez. Habrá camiones gratis, Parque B Otoch. Miren esa redacción. Y así están los avisos, los comunicados en muchas partes. Nosotros como estudiantes universitarios en la universidad debemos reconocer que hay dificultades y es necesario para cambiar. Este problema de redacción no solamente se ve en la población en general, ¿no? También vemos en nuestro vivir en los medios de comunicación. Sí. Las letritas que salen debajo de las imágenes, ¿no? Cuando se muestran los informativos, no sé qué se llama, me he olvidado, muestran muchos errores, ¿no?
Los periódicos lo mismo. Y mientras más popular es un periódico, como por ejemplo Gente, Extra, La Voz y no sé qué, más errores vas a encontrar. Y en otros como El Diario, Los Tiempos, Opinión, no vas a encontrar tantos errores, ¿no? Porque seguramente ahí los mecanismos de control son mucho mayores. Miren acá, tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. Probablemente haya diferencias entre cadáver, fallecido, difunto, etcétera. No hay diferencias. Los médicos forenses lo clasifican de una forma distinta, pero aquí hay varios problemas, ¿no? Tiran cadáver muerto, difunto. Esto es un periódico. Y no sé por qué a todo le meten mayúscula, como muchas veces hacen ustedes, ¿no? Los estudiantes. O escriben todo con mayúscula. Y acuérdense de que escribir en mayúscula en redes sociales significa que estás gritando, ¿no? Hay reglas de etiqueta que se llama. Se interpreta como que estás gritando, que estás enojado. Tengan cuidado también. Pero miren acá, está bien, aquí hay un inicio de párrafo, mayúscula, pero ¿por qué cadáver con mayúscula, muerto con mayúscula, fallecido con mayúscula, difunto? No, ni siquiera dice difunto, dijunto con mayúscula también. Tremendos errores o un medio de comunicación, como es un... Acá lo mismo, en el sentido de que estás tecleando rápido y en vez de teclear la letra L, digamos, como al ladito está la K, le metes un teclazo a la K y escribes. Podría ser también, por eso es necesario revisar, revisar y volver a revisar lo que has escrito. ¿Qué dice ahí? Para los neoliberales, la privatización era un negocio. La privatización. Hay un error ahí. ¿No? Aquí abajo tenemos otro error. Ya no tan grave, pero si lo buscas, vas a encontrar. Un avión español se estrella en Turquía por tercera vez en lo que va del año. La pregunta es, ¿el mismo avión se ha estrellado 3 veces en este año? Que yo sepa, cuando un avión se estrella, generalmente el avión acaba destrozado y todos los pasajeros, por lo menos gran parte de los mueren. Pero aquí dice, un avión español se estrella en Turquía por tercera vez, dice. Entonces me da a entender que el mismo avión se ha estrellado 3 veces en Turquía en ese año, lo cual no es posible. Pero siendo ya un poco más bonito, más abierto, vamos a decir, y eso es lo que hacemos los docentes, a veces leemos las respuestas que ponen los estudiantes en sus exámenes y más, ¿no? Y decimos, ha tratado de decir esto, ya le haré valer. Entonces, en esa lógica, yo puedo pensar que ya por tercera vez en el año se están estrellando aviones españoles. Es decir, ya son 3 aviones españoles que se estrellan en Turquía en este año. Así lo puedo entender. Pero debe suceder eso en la redacción científica. Porque en la redacción científica tú vas a escribir lo que tienes que escribir. El público va a leer, los lectores no van a tener la oportunidad de preguntarte. No van a tener esa oportunidad. Esa oportunidad. Ahorita ustedes tienen la oportunidad de preguntar, ¿y doctor qué quiere decir con esto? Y doctor, pueden preguntarme, pueden interrumpirme como siempre recomiendo, pero ustedes no sé si son tan buenas gentes o tan malas gentes que nada me preguntan. Como loco tengo que estar hablando solito, yo no. De rato en rato tengo que preguntar. ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí? ¿No? Parece que estuviera hablando con el más allá. Tienen esa oportunidad, pero no la aprovechan. Pero resulta que cuando escribes así, con esos errores, sobre todo el último, tu público no va a tener la oportunidad de preguntarte. Por lo tanto, tú tienes que tomar en cuenta eso y redactar de la forma más clara y precisa posible.
Eso que quede claro. Entonces, que no tiene que haber opción a que el lector interprete de otra forma lo que tú estás escribiendo. Para eso existen los principios de la redacción científica. ¿Cómo escriben los estudiantes universitarios? A ver, estudiantes de la carrera de nutrición. He agarrado hace unos días al azar unos exámenes, no era hace unos días, hace unos meses para hacer la diapositiva. Y miren cómo escriben. A ver, defina paradigma según Thomas Kuhn. Y miren ese horror. Bueno, es horror. Proviene, miren, con esa B. No da, no ve. Y si revisamos la redacción con más detalle, a ver qué dice. Proviene del griego paradigma, significa enseñar. Dice. No es correcto, no significa enseñanza, ni significa modelo o patrón. Entonces, miren, ¿cómo puedes confundir a tu lector escribiendo lo que no corresponde? A ver, si esto estaría publicado, alguien diría, a ver, paradigma, proviene de la palabra griega paradigma que significa enseñanza. Ah, entonces todos los que enseñan son paradigmáticos, vas a pensar. No, modelo o patrón es el término correcto de donde lo que significa paradigma si nos vamos al origen de la palabra. Es un método por el cual se enseñan y por el cual podemos percibir el mundo nuestro. Mira, podemos percibir el mundo, nuestro entorno, el mundo, nuestro entorno, el mundo, nuestro entorno, como que no hay una secuencia, ¿no? El mundo, nuestro, o tal vez es el mundo y nuestro entorno probablemente. O sea, pero de todas maneras esto está fuera de foco. Nada que ver con la pregunta. Y así escribimos a veces. Y en nuestro examen, bueno, es frecuente. Pero a veces cuando publicamos artículos, escribimos así, con errores. Tenemos más abajito aquí. Mencione la definición de epidemiología. Aquí hay diversidad. Diversidad. No sé qué quiere decir diversidad. ¿Qué habrá querido decir, no? Diversidad realistas y predicciones, los bosones, los tachones, etcétera. Hay errores, ¿no? Y en la redacción también hay errores, ¿no? Menciones, aquí también hay error, ¿no? Menciones la definición de epidemiología de López, que hay una S de más también, ¿no? Mencione la definición de epidemiología, ¿no? Otra vez el dedo. Hay que tener cuidado entonces. Cuando publicas, sobre todo si vas a publicar para un público en general, hay que revisar y revisar. Acá ya hay ya saqué estos textitos que les estoy mostrando, esos tres párrafos de los trabajos de investigación que hacen, los informes que hacen y también cómo escriben en los foros. ¿Se acuerdan de los foros que planteamos en algunas materias? Y ahí los estudiantes intervienen, ¿no? Haciendo conocer su punto, etcétera. Y también hay algunos errores que debemos tenerlos muy en cuenta para poder siempre mejorar. A ver, el artículo, ¿qué dice el primer párrafo? El artículo fue escrito para dar conocimiento y comunicar la información a toda la población acerca de resultados, material y métodos de investigación científica, dando datos reales y concretos acerca de la enfermedad infecciosa COVID-19 con la finalidad de tener más enfoque en la solución del problema de la manera más eficaz. ¿Alguien ha entendido eso? ¿Alguien ha entendido? Pregunta para todos los estudiantes que están en la sala, que son, a ver cuántos son, pues. Hay 20 estudiantes. Falta, ¿no? ¿Dónde estarán? Y seguro que ellos, los faltones, son los que escriben así. Seguro que los faltones escriben así. ¿Qué les parece? ¿Está claro? ¿No les parece que es un Doctor, chancho de todo? A ver, alguien quería sí, decir. Adelante. sí, doctor. Estuve intentando volver a leer, pero aún así no lo entiendo bien. Es como que pone lo principio al final y lo final al principio y mete dentro de un,
de un concepto, varios resultados, o sea, es mucha cosa para entender. Sí, ¿no? Ahora si nos vamos a un análisis más profundo, yéndonos a los significados de las palabras, hay más problemas todavía. Hay más problemas. ¿Sí? No está bien. El segundo párrafo es precisa, dice no sé qué dirá, pues. No se olviden que todo párrafo debe encesar una idea cabal. Y no sé a qué se refiere cuando empieza la redacción de este párrafo, dice es precisa. El lector debe entender sin confusión. A ver, yo estoy leyendo mal, creo. El lector debe entender sin confusión. Cuando uno entiende, pues, con confusión, no sé qué es. El lector debe entender sin confusión a lo que se escribió en el artículo original, a lo que se escribió, sin distorsionar la idea. En el cual se debe utilizar las palabras necesarias, en el cual, que está hablando de la idea, ¿no ve? La idea, y aquí habla en el cual. Si se está refiriendo a la idea, esto es femenino, pero continúa y dice en el cual. Si se estará refiriendo a la idea, debe decir en la cual, ¿no ve? En la cual, ya. Se debe utilizar las palabras necesarias y concretas para expresar las ideas que se quiere transmitir. Las ideas que se quiere transmitir sin dejar dudas de lo que se pretende comunicar al lector. Hay varios problemas también de redacción, no se entiende bien. Pero así son las tesis que leemos a veces en las bibliotecas, en las facultades, ¿no? Miren acá, esto lo he sacado del foro lo he sacado. Buenas noches, Saida, dice, lo saluda su compañera. Tal vez se refiere a una de ustedes, ¿no? Creo que he sacado esto del foro de cuarto semestre, parece. Mira, primero Saida, bueno, no sé si se escribe así o es con Z, pero lo que sí llama la atención es de que está con minúscula, ¿no? Y ustedes saben que los nombres propios se escriben con mayúscula. Saida, sí, mira. Estoy de acuerdo contigo, dice. Contigo. O sea, está de acuerdo con esa empresa que nos facilita servicios de Internet. ¿Qué habrá pasado? ¿No? ¿Por qué estoy de acuerdo contigo? Debe ser tal vez trabajadora, empresaria, socia esta persona, ¿no? Porque está de acuerdo contigo, con la empresa. Con el paradigma, con el paradigma del biologicista. Paradigma del biologicista. ¿Qué será, no? El paradigma del biologicista. O sea, parece que el biologicista es una instancia concreta, ¿no? No será con el paradigma biologicista. Este paradigma se acerca mucho a nuestra carrera. ¿Cómo el paradigma se acerca a la carrera? Pues, ¿cómo se acerca? ¿Cómo se aproxima un paradigma a la carrera? Más bien no es el paradigma el que orienta, el que permite hacer interpretaciones, el que permite desarrollar acciones, pero no tiene nada que ver con que este paradigma se acerca mucho a nuestra carrera, porque nos permite el estudio, ¿Acaso el paradigma permite? Paradigma lo que hace es te hace interpretar, pero no es que te permite. Permite el estudio del cuerpo. Bueno, será pues del cuerpo, ¿de quién será, no? Tanto físicamente como químicamente. Esto incluye las enfermedades, el por qué, cómo prevenirlas, cómo mejorarlas y así tener en la estructura y función del cuerpo humano. ¿Qué cosa quiere decir aquí? Esto es todo de ideas. Esto parece que ha sido sacado de alguna diapositiva, del texto y lo han pegado ahí. No hay idea ahí, habla de todo. A ver, ¿alguien me puede decir qué entiende de esto? A ver, ¿qué les parece esas redacciones? Maricruz Condori, ¿estás ahí? Mariluz Condori.
Bueno, se conectan, luego desaparecen, no responden. Vamos a volver a clases presenciales desde la siguiente semana. Y ahí sí voy a controlar de frente, ¿no? No sé si ustedes han pasado clases conmigo, ¿no? Yo lo cierro la puerta 10 minutos después y nadie más entra. Así vamos a hacer. Porque no es posible, no es honesto, no es ético que te conectes y luego cuando el docente te invita, ni siquiera se está tomando examen, ¿no? Ni siquiera es para llamarte la atención. Te está pidiendo una opinión y creo que opiniones todos podemos dar, aunque no hayamos estudiado, ¿no? No está Mariluz Condori, falta. Natalia Valery Udaeta. Buenas tardes, doctor. Ya, muy bien, estás Doctor, ahí. ¿Qué dices? ¿Qué te parece esa redacción, la última sobre todo? Lo he sacado no y se no sé si entiende es y justo. supongo que tal vez la persona que redactó eso confundió el significado de paradigma. Por eso redactó así, tal vez. Ya, ¿qué más? ¿Pero te parece correcto o te parece adecuado? ¿Te parece de cuarto, quinto semestre, no sé? Escriba así. Este caso era de cuarto, ¿no? Porque el tema que se aborda ahí en el foro habla de paradigmas y eso lo vemos en cuarto. Y seguramente esa persona ya debe estar en quinto o tal vez esté en este curso, no sabemos, pero no puse su nombre. ¿Te parece que un estudiante universitario de sexto semestre escriba así? En mi opinión, no, porque ya es un estudiante avanzado, pero lastimosamente ¿Avanzado en qué? Porque en redacción no. ¿Avanzado en qué? en la carrera, o sea, ya está en segundo año, entonces es normal tener errores al principio, pero segundo año ya no tendría que haber tanto error. Ya, gracias. A ver, vamos a escuchar a Zaida Jiménez. No sé si para vos era el mensaje. Zaida Jiménez Toro está. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece esa redacción? ¿Era para ti o no era para ti ese mensaje? Eh, no sé bien si era para mí, creo que era para mí. ¿Y qué le No, has pero respondido? no le he respondido a la compañera que me ha respondido de esa manera, Ah, es una porque no compañera, era entonces tan... ya sabes. ¿Qué? Entonces es una compañera, ya lo sabes. Sí, porque el anterior semestre estaba en su materia de EPI nutricional. Ya. A ver, te voy a hacer una pregunta. La compañera Natalia decía, eh, esos errores serían aceptables al inicio de la carrera, dice. ¿Qué opinas de eso? Mm, yo creo que, a ver, yo creo que sí sería aceptable a inicios en el primer semestre, segundo semestre. Depende mucho, doctor, también si esa persona lee libros o no, porque cuando lee libros también aprende a expresarse, a la forma de hablar o escribir o como ¿no? Expresarse, ¿no? Para escribir cualquier comentario, esas cosas, doctor. Pero ¿cómo va a corregir sus errores a lo largo de la carrera si no hay una materia de redacción? No hay una materia de gramática. Los docentes generalmente ni siquiera realizan tus trabajos, ¿sabes? ¿No será más bien de que el estudiante ya debería llegar a la universidad sabiendo redactar? Ha estado en la primaria y en la secundaria durante 12 años. Sí, doctor, en algunos colegios creo que no enseñan esa parte de redacción, de cómo expresarte, cómo entre esas cosas, ¿no, doctor? Y yo creo que mucho depende también de como usted estaba diciendo, de primaria y secundaria, cómo es que ha sido su educación en el colegio. Y entonces, de lo que decía Zaida, puedo sacar una conclusión.
No esperen que la escuela o la universidad les enseñe a redactar. No esperen. Se van a decepcionar. Ustedes busquen las herramientas, cursos, tutoriales, etcétera, para aprender a redactar. La universidad no les va a enseñar. Yo conozco profesionales en los hospitales, ya son profesionales, ya han hecho una maestría, una especialidad, pero siguen redactando así. ¿Ya? Entonces, depende de ustedes de que puedan aprender a redactar bien. Y la mejor forma de aprender a redactar, primero es que leas, tengas un dominio del tema. Si no dominas el tema, como el caso del último foro, vas a hacer lo que ha hecho, ¿no? Ha hecho una mezcla de todo. Una palabrita de aquí, otra palabrita de allá, lo pones y tú pasas o no tiene sentido, no tiene idea. Entonces, lo primero que tienes que hacer para redactar es dominar el tema. Y luego conocer algunos principios, algunas reglas de la redacción científica. Pero si no dominas el contenido de la redacción, el contenido de lo que vas a redactar, vas a tener dificultades. Tengan en cuenta eso. Ya, la universidad no les va a enseñar a redactar. ¿Sí? Ya están ustedes con lo que traen del colegio y aquí muy poco se va a hacer en la universidad. ¿Alguna pregunta, algún comentario más al respecto? ¿Opinión, reclamo, queja, desacuerdo? Dígame, o sea, no estoy de acuerdo con usted, eso es mentira. Nosotros somos expertos en redactar, no damos ningún curso y dominamos todos los temas que han sido desarrollados a lo largo de estos semestres. Díganme, para eso estamos aquí. No, doctor, no somos expertos. Y considero así personalmente, después de haber leído tantos comentarios en foros, que en este semestre, anteriores semestres, en el mismo Facebook, en WhatsApp, no escriben bien realmente, doctor. Y me incluyo a veces, ¿no? Pero intento siempre mejorar. Otro punto es que quizá la compañera se haya equivocado o no haya estado en clases para poder entender el tema, entender lo que quería decir un paradigma y solamente ha entrado al foro a participar. Sí, podría ser una explicación, ¿no? Podría ser una explicación. Hay muchas explicaciones, pero espero que a partir de estas reflexiones, de estos ejemplos que les muestro, podamos tomar alguna decisión orientada a cambiar. Seguimos. Y aquí está el mensaje que siempre muestro yo en todas partes. Un artículo que esté publicado no significa que esté bien hecho, y menos que esté bien redactado. Tengan también en cuenta eso. Porque a veces los revisores, los que aprueban, y en nuestra carrera eso también es frecuente. No crean ustedes de por qué una tesis está aprobada, está bien redactada. Un artículo está publicado y en alguna revista indexada también podría ser, está bien hecha. No, este señor hizo investigaciones, es un médico por si acaso, de muchos artículos científicos y acabó con esa conclusión. Dice todo, ¿no? Lo anterior no nos interesa, pero dice, por muy ofensiva su gramática y su sintaxis, no se puede evitar que un artículo acabe publicándose. Entonces, ustedes sean críticos, evalúen lo que está escrito en los artículos científicos y a partir de esa evaluación traten de mejorar. ¿Qué es la redacción? La redacción no es más que la acción de poner por escrito algo, ¿no? De poner por escrito algo que ha sucedido, como por ejemplo una investigación. Una investigación, ha sucedido la investigación, se ha planificado, se ha recolectado información, se ha procesado los datos, se ha hecho una discusión, ha sucedido eso. Entonces tú vas a poner por escrito todo lo sucedido. También lo acordado, ¿no? O lo pensado con anterioridad. Muy sencillo entonces esa definición de redacción. Poner por escrito algo pensado, algo sucedido, algo acordado, etc. Y en el caso de la investigación es algo que ha sucedido. Han revisado la bibliografía,
han encontrado estudios que han realizado hace muchos años atrás, han sacado los resultados, lo han puesto en su bibliografía, etcétera, etcétera, ¿no? Redactar. Hay dos grandes formas o tipos de redacción. Ya. La literaria y la científica. A nosotros nos interesa lo segundo, la científica. Pero a algunos también nos gusta, ¿no?, la redacción literaria. La redacción literaria es aquella que tiene el propósito de alegrar, por ejemplo, un cómics, una novela, etcétera, ¿no? Un cuento. Entonces podría ser de que a través de la redacción literaria los autores puedan alegrar, entristecer, entretener, impresionar, reflexionar, relatar, etcétera. Y ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? La poesía, el cuento, la novela, etcétera. Entonces, como información. Pero lo que a nosotros nos interesa es esto, la redacción científica. La redacción científica básicamente tiene un solo propósito, es comunicar los resultados de una investigación. Eso quiere hacer. Entonces, lo que ustedes han leído al revisar sus artículos, lo que han leído son resultados de una investigación, desde el proceso de concepción de la idea, revisión de la bibliografía, la planificación que está sobre todo en material y métodos, los resultados que se han encontrado y finalmente la comparación de los resultados a la luz de otros resultados, que es la discusión. Entonces, cuando ustedes escriban un artículo científico, lo están haciendo con el propósito de comunicar los resultados de la investigación. Incluso le agrega un calidad, no dice eficazmente, es decir, que tiene que lograr su objetivo. Y su objetivo es que la gente pueda comprender claramente qué se ha hecho para que pueda aplicarlo posteriormente en cotidiana vida profesional o en otros procesos. Entonces, ¿qué va a hacer científica? Va a informar con claridad, les decía, cómo se ha llevado la investigación y cuáles fueron sus resultados. Documentos técnicos para comunicar los resultados de investigación es el artículo científico, ¿no? Lo que ustedes están desarrollando. Queda claro entonces esa definición. Acuérdense ustedes, van a redactar siguiendo los principios de la redacción científica para comunicar eficazmente los resultados de la investigación que vienen haciendo. Acá tenemos algunos ejemplos. Lo primero es redacción literaria, ¿no? Como les decía, propósito, entristecer, alegrar, divertir, narrar, relatar, etc. Y miren cómo utiliza un lenguaje, vamos a decir, un poco más amigable, ¿no? Más amigable porque dice, en mis conferencias he hablado a veces de la poesía, pero de lo único que no puedo hablar es de mi poesía. Y no porque sea un inconsciente de lo que hago. Al contrario, si es verdad soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo. Y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema. Miren, es más amigable, es más atractivo, utiliza el yo, no, es más informal también ese lenguaje. Pero si nos vamos al lado de la redacción científica, es algo más serio, es más preciso, no, está más argumentado. Acá no está argumentando, pues, verdad, soy poeta, gracia de Dios, demonio, nada. Porque si fuera un artículo científico, diría, a ver, demuestre, ¿por qué usted es poeta por la gracia de Dios? ¿Qué argumentos tiene para decir que usted es poeta por la gracia de Dios? ¿O qué sustento tiene usted para decir que es poeta por gracia del demonio? Nadie le va a preguntar. Pero sí en un artículo científico, donde vas a utilizar la redacción científica, te van a preguntar, ¿y por qué dices esto?
¿Y por qué el otro? Esto está insuficientemente sustentado. No hay argumento que lo sustente. Entonces es un lenguaje más serio, más informal, no informal, más formal y más argumentado. Y miren, la seriedad. Aquí no va a haber mí y yo. Los datos desagregados por país, y aquí están los datos. Entonces ahí está el argumento, el sustento. Nosotros estamos acostumbrados a decir, hay mucha desnutrición. Los municipios que tienen más desnutrición son los que están en la zona andina. Bolívar, Tapacari, perdón, tu dato que sustenta eso. No puedes hablar nomás y decir, es que hay mucha, hay harto, demasiado, ha subido, ha bajado, poquito, no. Tienes que tener tu argumento. Y aquí está. Los datos desagregados por país y le pone la figura, ¿no? Entonces, en esa figura deben estar los datos desagregados por país. Ahí está el argumento. Ahí está el sustento. Muestran que el aumento del número de artículos científicos no fue uniforme de un país a otro. Entonces, el sustento de esta afirmación está aquí, en esta figura, que yo no la traje porque estamos mostrando solamente la redacción. Llama la atención el aumento del número de artículos por autores brasileños, dice, entre el primer y segundo quinquenio. Este artículo es de este siglo, ¿no? Y dice aumento. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuánto de aumento? Alguien te dice, ¿cuánto ha aumentado? ¿Un hito, dos hitos, tres hitos? Y aquí está la respuesta, 110%. Entonces, cuando ustedes redacten un artículo científico siguiendo los principios de la redacción científica, todo lo que digan debe estar argumentado. No pueden hablar ha subido, ha bajado, es mucho, es poco, sin mostrar el argumento. 110%. ¿Sí? La figura 1 seguramente muestra los datos que sustentan este aumento ya de un país a otro país. Esa es la característica del lenguaje de la redacción científica. Mientras este otro te dice lo que tiene que decirte, le pone emoción, le pone sentimiento, incluso puedes llorar, ¿no ves? Bien. Aspectos generales que debemos considerar al redactar un documento. Eso es lo que vamos a revisar cuando veamos sus tareas. Primero, los principios de redacción científica. Lo vamos a ver enseguida. Ya, yo generalmente manejo y estoy de acuerdo con 3. Algunos lo ponen 4, otros le cambian una palabrita, pero creo que al final llegamos a lo mismo. Hay principios que debes respetar al redactar un documento académico científico. La acentuación. Evidentemente, la acentuación toma más sentido cuando hablas, ¿no ve? Pero también cuando redactas, y ahí tienes que tomar, por ejemplo, el acento fonético lo utilizas cuando hablas, cuando discurseas, cuando estás en un proceso de oratoria, y probablemente necesites, porque ¿dónde vas a comunicar tus resultados de investigación científica? La forma más común será, por ejemplo, que lo publiques en una revista y ya lo has comunicado, pero esa no es la única forma. Hay otras formas. Y la otra forma muy difundida en el ámbito académico científico son los famosos congresos. Sí, esos eventos académicos como los congresos. ¿Y qué vas a hacer en un congreso? Vas a presentar los resultados de tu investigación. Y si no sabes hablar, y si no conoces, no tienes muy en cuenta el acento fonético, en vez de decir investigación, vas a decir investigación. ¿No ve? En vez de decir célula, vas a decir celular. En vez de decir nutrición, nutrición. Hay que conocer entonces el acento fonético, sobre todo cuando vas a comunicar oralmente los resultados de tu investigación. En un congreso, en una conferencia,
te van a invitar a dar charlas si eres un investigador reconocido o por lo menos conocido. Alguien va a decir, a ver, la licenciada Juana ha hecho un artículo sobre esto, lo invitaremos a que nos dé una charla. Vas a ir, pues, tienes que manejar. Sí, tienes que pronunciar, tienes que darle el acento respectivo a las palabras. El acento prosódico también tienes que tomar en cuenta, ¿no? El fonético, el prosódico, o tilde, perdón, esto es lo mismo, ¿no? Fonético, prosódico, me estoy ensayando. El ortográfico, tilde, esto sí se va a ver en tu texto, ¿no? ¿Dónde lo colocas? Hay reglas, ¿no? De acentuación, que eso creo que ya no está al alcance de esta materia, porque eso se supone que ya lo han aprendido, o por lo menos deberían haberlo aprendido en colegio. Y el acento diacrítico, ¿no? ¿Sí? Que ese acentito te puede cambiar el sentido de la palabra. Te olvidas de poner ese acentito, le cambiaste el sentido a la palabra, como por ejemplo mamá. Mamá, ya, es la mamá, ¿no ves? La progenitora. Pero si no le pones el acento es mama. Ahora, ¿qué es pues, mama? Glándula mamaria. Pues. Miren, ¿cómo cambia, no? Si no le pones el acentito, ese es el acento diacrítico. Lo mismo pasa con café, ¿no? Café. Lo mismo pasa con papá. Lo mismo pasa con más. Lo mismo pasa con té. Si no le pones el acento, va a significar tal vez otra cosa de lo que tú querías decir. Entonces el acento le hace cambiar el sentido a la palabra. Acuérdense de mamá y mamá. No le dices a tu mamá, mamá, ¿no ve? Mamá le dices, ¿no ve? Mi mamá va a venir. Mi mamá es buena. No dices, mi mamá es buena. A ver, escúchenle a una chica, mi mamá es buena. ¿Qué estás diciendo? Mi mamá es buena. ¿Que tienes buenas mamás? ¿Que tienes buena mamá? No se entiende, ¿no ve? Por eso hay que tomar en cuenta la acentuación. La morfología también tenemos que tomar en cuenta. Los artículos, los pronombres, los adjetivos, los sustantivos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones, los verbos, etcétera. Cada cual tiene su normativa, su reglamentación, si se quiere decirlo así, para que lo uses correctamente. Y aquí viene lo más difícil, lo que no aprendemos. Los signos de puntuación. Y de todos estos, el más difícil es justamente el primero, la coma. ¿Le ponemos coma a todo o no le ponemos a nada? El siguiente es el punto y coma, ya un poquito más complejo. Después los dos puntos ya no es tan difícil, ¿no? Cuando vas a hacer una enumeración, por ejemplo, dices las características clínicas de la COVID-19 son 2 puntos, le pones fiebre y las cosas. Los puntos suspensivos, los signos de interrogación, admiración, los paréntesis, los corchetes, las diéresis, comillas. No es complejo, pero que aprendan ustedes a utilizar la coma, el punto y coma. Y aquí creo que se me ha faltado, aquí se me ha abusado, o sea, ¿dónde está? ¿Y dónde está el punto seguido y el punto y aparte? Qué grave. Y falta. Punto seguido. Esto más, esos son los principales. Que ustedes aprendan a utilizar estos signos de puntuación, coma, punto y coma, punto seguido y punto y aparte, van a tener buenos resultados, les va a ir muy bien. ¿Ya? Y sobre todo la coma. El punto aparte es fácil, ¿no? Es donde vas a acabar el paso y vas a iniciar otro paso. El punto seguido también, ya, tu oración ha cambiado o ha finalizado tu oración, ahí le pones, listo. Pero la coma y el punto y coma sí son un poquito más difíciles de manejar. Después tenemos que ver también, dentro de la redacción, la sintaxis.
y cómo se articulan las palabras dentro de una oración para darle sentido a esa oración. ¿En qué lugar le pongo? ¿Dónde entra el adjetivo, el sustantivo, el verbo? ¿Dónde lo pongo? Ah, eso es la sintaxis. Porque si no pones bien las palabras en un orden que le dé lógica, sentido a lo que estás escribiendo, tu idea va a cambiar, ¿no? El ejemplo que yo siempre pongo es el SIDA tiene cura. Quiere decir que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es curable. No nos vas a poner a discutir si eso no, solamente está dando un ejemplo. Pero le cambias el orden de las palabras y le pones el cura tiene SIDA. Son las mismas palabras, solamente que lo he cambiado el orden. El cura tiene SIDA. Pobre padrecito, el padrecito tiene SIDA. Entonces, mire cómo el orden de las palabras te lo cambia todo. Y así escribimos, por eso en los exámenes no se les entiende. No se les entiende lo que escriben muchos. Y como les decía hace rato, nosotros tenemos que imaginarse y decir, ¿qué habrá querido decir este estudiante? Ah, ha debido querer decir eso, ya le haremos valer. Porque si fuéramos, bueno, al menos yo, si fuera malo, así cuadrado como un militar, diría, no ha puesto en el orden, cero. Le falta esta comita, cero. No ha puesto como está en la definición, en el texto, en la diapositiva, cero. No, yo no hago eso. Al menos yo trato de imaginarme. A ver, ¿qué ha tratado de decir? Ya, sí, se aproxima, le hago valer. Pero no faltan algunos estudiantes, doctor, ¿por qué me ha calificado mal? ¿Qué ha pasado? Aquí en su texto hay estas palabras. 1, 2, 3, 4, 6 palabras. Las 6 palabras le he puesto, doctor, y usted me ha calificado mal. Entonces no es que pongas las palabras, entonces yo te hubiese pedido, pues, de las palabras que están en tal definición. Nada más, listo. No, lo que estamos pidiendo son ideas. Y para que la idea se transmite como es, tiene que estar o tiene que llevar las palabras en el lugar correcto. Si no está en el lugar correcto, no está bien. ¿No ve? Por ejemplo, en el español, en el castellano, primero viene el sustantivo y después viene el adjetivo, ¿no ve? Por ejemplo, el docente bueno. Pero en el inglés es al revés. Primero es el adjetivo y luego el sustantivo, pero no por eso nosotros vamos a copiar. No puede decir el bueno docente. El bueno docente. No sé si el bueno es docente o el docente es bueno. Alguien también dirá por ahí, pero el orden de los factores no altera el producto y mucho. Y en matemática también. ¿Ya? Las citas, ya hemos hablado. No puedes dejar de citar al autor de la idea original. Caso contrario, estarías cometiendo plagio. No sean plagiadores. Han debido escuchar ustedes o han debido leer que por plagio te pueden anular tu tesis. Pero en Bolivia ni siquiera sabemos lo que es plagio, ¿no? Es que no se preocupen, en Cochabamba al menos nadie se da cuenta de eso. Yo conozco tesis copiadas 100% y nadie dice nada. Por eso debe ser que han debido ver, ¿no? En el Face, en el periódico, ¿no? Se hacen tesis. Imagínate, mira, se hacen tesis. Es por eso. Pero en otros países, y también han debido ver acá, hay programas especializados donde lo metes el documento y el documento en un programa, por ejemplo, el Turnitin, y el Turnitin busca por todo lado lo que está en tu tesis y te dice cuánto por ciento es copia. Y en otros países de Europa les hablo. Si es más de 20, no, si es hasta 20% copiado, hasta 20, y el 80% es original o está bien es referenciado, pasa tu tesis. Pero si es más de 20, tu tesis es rechazada. Y
eso no es nada difícil hacer. No sé por qué aquí no hacen eso en Cochabamba, en la San Simón, en la Casera. Turnitin, instalate ahí y pedirle al estudiante que mande su tesis, le pones en PDF y le metes ahí al Turnitin y en cuestión de minutos, ni siquiera muchos minutos, será menos de 2 minutos, el Turnitin te dice cuánto por ciento de esa tesis copia. Y si te dice 25%, ya rechazado. Si te dice 10%, aprobado. ¿No ve? Pero no hacemos eso. Tomen en cuenta eso. Ya, Doctor, tomen en cuenta eso. ¿Alguien quería decir algo? sí, que aquí en la SANSI, tal vez en esta facultad no, pero sí se realiza lo que acaba de decir, porque en la facultad de economía, si no me equivoco, mi papá está haciendo una monografía y lo han puesto y le han dicho si tiene plagio o no y cuánto por ciento. Incluso les han dicho que pueden tener máximo un 10% de plagio. Ya. Pero ese trabajo, esa monografía, ¿es de grado o de posgrado? Diplomado. Entonces es posgrado, ¿no? Ya. Entonces en los posgrados se están utilizando. Pero en la facu no. A ver, pregunten a la directora de la carrera, pregúntenle. ¿Usted conoce alguna aplicación para identificar plagio en los trabajos de grado? La respuesta les va a decir qué está sucediendo en la carrera. ¿Ya? Bien, está bien. Esperemos que esto vaya avanzando y podamos en un corto tiempo estar controlando el plagio en los trabajos de grado. Pero eso no le hace más difícil tu trabajo. Alguien debe estar pensando, entonces es difícil si nos van a identificar el plagio. No, no es nada complejo. Lo único que tienes que hacer es lo que está aquí de ojito. ¿Qué cosa? Poner las citas, nada más. No te está diciendo que seas un genio, que tengas que redactar siempre de forma original. No, no está diciendo. Lo que te está diciendo es que no estás referenciando. No estás poniendo las citas. Entonces, si no quieres que tu trabajo sea rechazado por plagio, hasta 10%, como decía su compañera, o un poquito más, lo único que tienen que hacer es citar, nada más. Y citando correctamente, aunque sea el 100% del trabajo que hayas citado, pero bien, no vas a tener el problema del plagio. Que quede claro, no estoy diciendo que todo tiene que ser original, no. Puedes copiar. Está permitido copiar. Lo que no está permitido es que no cites y no referencies a los autores de las ideas originales. El parafraseo. También hemos hablado en la anterior clase y hemos dicho de que podemos copiar las ideas del autor de forma textual, es decir, igualito como lo ha escrito. Pero también podemos hacer un ejercicio cognitivo, mental, si se quiere, y de redactar en nuestras propias palabras, en nuestros propios términos. Podemos hacerlo de muchas formas, podemos sustituir las palabras por sinónimos, podemos alterar el orden de las palabras, se pueden hacer varias cosas que vamos a ver más allá. Y ese es el parafraseo. También es un aspecto general que debe tenerse en cuenta en la redacción científica. El párrafo. Si ustedes les preguntan cuál es la unidad básica, estructural y funcional del organismo humano, la respuesta en coro seguramente me van a decir la célula, ¿no ve? Ya está bien. En la redacción científica, la estructura básica es el párrafo. Porque cada párrafo transmite una idea. Entonces no puede haber, pues, un párrafo con una línea, una oración. No. El párrafo transmite una idea y esa idea tiene que estar sustentada, argumentada con otras ideas que son parte del párrafo. Entonces, hay que también tener en cuenta qué es el párrafo, cómo se construye, etc. Ahora, los párrafos, las oraciones, las frases tienen que estar articuladas unas a otras, tienen que estar enlazadas.
¿no? Para conectar el siguiente párrafo, tienes que utilizar alguna otra palabra, ¿no? En este contexto. Asimismo, por lo tanto, siguiendo, vas a utilizar palabras que te van a servir para enlazar un párrafo con otro párrafo o una oración con otra oración, ¿no? Y ahí tenemos asimismo, como se dijo, primeramente, en segundo lugar, en conclusión, en resumen. Hay un montón de palabras que te sirven para enlazar oraciones, frases, párrafos. Y también hay que tener en cuenta finalmente la extensión de las oraciones y los párrafos. Ustedes han debido experimentar, han debido ver, por ejemplo, esos escritos que hacen los abogados, ¿no? Los famosos memoriales. Toda la hoja llenita de texto. ¿No ve? Llenita de texto. No sabes dónde empieza una idea, dónde empieza la otra. No llama la atención. Pero si encuentras un textito, como por ejemplo con sangría, la sangría ya te dice, ¿no ve? Acá empieza otro párrafo. Entonces, párrafos muy cortos no son buenos, si es que son párrafos. Párrafos muy largos también son difíciles de entender y no llaman mucho la atención al lector. Con las oraciones, ¿no? Una oración de 4 líneas, larga, confusión. Entonces hay que tener también en cuenta la cantidad de palabras que vas a incluir en una oración o la cantidad de oraciones en un párrafo. Hay también recomendaciones para ello que lo veremos luego. Entonces son 10 los aspectos que vamos a ver en la redacción científica y ustedes tienen que aplicarlo al redactar su documento. En la introducción, prácticamente en todo el documento. Veremos ahora los principios de la redacción científica. Principios de la redacción científica. Los principios de la redacción científica son 3. La precisión, la claridad y la brevedad. Precisión, brevedad y claridad. La precisión. La precisión es escribir utilizando las palabras estrictamente necesarias para explicar las ideas. Los términos que son necesarios para transmitir la idea. No debe dejar duda el uso de las palabras ya en el que está leyendo el trabajo. Y eso es lo que vamos a ver luego, bueno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, en la redacción que han hecho de sus títulos y en otros, ¿no? Porque hablamos de, ¿qué es efecto? Analizar, ¿qué significa analizar? Evaluar, van a evaluar, dice. Van a ver la influencia, ¿qué es la influencia? No. Entonces tenemos que utilizar los términos estrictamente necesarios para expresar las ideas, sin dejar a dudas, sin dejar dudas a de lo que se quiere comunicar. ¿Por qué? Por este grafiquito. Aquí ustedes ven lo que les decía hace rato, ¿no ve? Cuando tu idea no está precisa y estás exponiendo, el público tiene la posibilidad de levantar la mano y decir, doctor, no he entendido esa palabra. Licenciada, esa palabra no sé, o esta parte. Entonces levantan la mano y tú puedes explicar, pero en la redacción científica, cuando vas a redactar un artículo que se va a publicar, no hay esto, ¿no ve? No hay la posibilidad de que el lector levante la mano. No hay. Por eso acá, en esta última parte, decimos de que tú cuando escribas, no pienses en vos, en ti como escritor, como redactor, como investigador, piensa en tu público. Probablemente tú entiendas, y estoy seguro que sí, entiendes y lo tienes muy claro qué quieres expresar o qué quieres comunicar con tu artículo científico. Pero eso es porque eres tú eres la autora, tú eres el autor, tú sabes qué quieres decir, pero no estás escribiendo para vos, estás escribiendo para un público, ¿no? Y ese tu público puede ser un estudiante de nutrición, una licenciada en nutrición, puede ser un médico, o al final hasta podría ser una ama de casa, ¿no?
que tiene al marido enfermo con diabetes y alguien le ha dicho la mejor información está en artículos y busca artículos científicos y ahí se entera de muchas cosas. Piensen entonces en el lector. Ejemplo, aquí hay unos ejemplos que yo lo muestro. Aquí el primero dice, ¿no? El paciente presentaba mucho dolor en la pierna derecha que fue desapareciendo poco a poco después de la aplicación de una inyección. Si lo tomamos textual, aquí dice, presentaba mucho dolor en la pierna derecha. Este es el sustantivo, ¿no ve? La pierna derecha, esta es la acción. Entonces, ¿quién fue desapareciendo? ¿Quién, quién fue el que fue, quién fue desapareciendo poco a poco? ¿El dolor o la pierna? La pierna derecha, doctor. Sí, la pierna derecha, según esta redacción, es la que fue desapareciendo poco a poco. Pero no creo que el autor haya tratado de decir eso. Lo que yo creo que el autor ha tratado de decir es que el dolor, mire, y el dolor está alejado. Mire, aquí está el dolor en la redacción. Está alejado de la acción. ¿Y quién está más pronto a la acción? Es la pierna. Entonces, por lo tanto, podemos interpretar de que quien fue desapareciendo poco a poco no fue el dolor, fue la pierna. Entonces, no hay precisión ahí. Aquí, a ver, es lo mismo, solamente que lo hemos cambiado. El paciente presentaba mucho dolor en la pierna derecha, el cual, ¿de qué estamos hablando? ¿De la pierna o del dolor estamos hablando? Del dolor, ¿no ve? Por eso, el cual fue desapareciendo después de la aplicación de la inyección. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la redacción, el orden de las palabras, el lugar de las palabras, por eso les había dicho cuando hablamos de estructura, de morfología, si se quiere, había hablado de adjetivos, de verbos, de conjunciones, de artículos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está el problema. Claridad. Cuando un texto está claro, lo lees, lo entiendes. Por lo menos una gran parte. ¿No? Una sola lectura debería ser suficiente en gran parte para que puedas entender lo que quiso decir el investigador. Pero muchas veces lees, relees, vuelves a leer, vuelves a repetir y no queda la idea clara. Entonces, un texto es claro cuando se puede leer y entender sin dificultad. Y para que tu texto se pueda leer y entender sin dificultad, el lenguaje debe ser sencillo, las oraciones deben estar bien construidas, hay no reglas para construir las oraciones, ¿no? Artículo, sujeto, verbo, predicado, complemento directo, complemento indirecto, hay un montón de cosas, prácticamente una carrera que tienes que seguir para redactar conociendo todas esas cosas, ¿no? Y mantener un orden lógico. Mire, acá hay un texto también que no se entiende, ¿no? Las normas de seguridad de la compañía que han estado en vigor desde hace mucho tiempo, bla, 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 no se entiende ese texto. La brevedad. No tenemos que escribir como hablamos. Cuando yo hablo, por ejemplo, utilizo con mucha frecuencia sinónimos, bastante sinónimos. Sí, le doy a veces intercalo explicaciones, ejemplos, fechas y todo, ¿no ves? Está bien para cuando hablas, cuando estás en situación de exponer una idea, de explicar, de hacer docencia, de hacer oratoria, etcétera, ¿no? Pero cuando redactas, tienes que hacerlo con el menor número de palabras, de ahí viene brevedad. El menor número de palabras. No utilizar palabras que no le agregan valor a la idea, más bien les restan valor, confunden, ¿no? Y en nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a utilizar palabras que no le agregan valor a lo que decimos.
los ejemplos más sencillitos, ¿no? Son, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, he cometido, miren, estoy repitiendo varias veces la palabra ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Hay repetición, no hay, digamos, brevedad ahí. Hay palabras que no son necesarias. Acá tenemos un ejemplo que dice: el año 2016 en el Hospital Cochabamba se realizaron 890 operaciones quirúrgicas tipo cesárea a mujeres embarazadas que acudieron al Hospital Cochabamba. Miren, hay un montón de palabras que no son necesarias. Cuando esto podría reducirse a esto, nada más. Miren, aquí arriba hay, a ver, ¿cuántas palabras hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo menos unas 30, 40 palabras debe haber aquí. No nos vamos a dedicar a contar. Pero si ustedes eliminan las palabras que no le añaden valor, vamos a tener un textito más reducido. Menos de la mitad se han reducido, a menos de la mitad. Y dice lo mismo. El año 2016, en el Hospital Cochabamba se realizaron 890 cesáreas. Listo. Porque acá, miren, el año 2016 en el Hospital Cochabamba se realizaron 890 operaciones quirúrgicas tipo cesárea. La cesárea, por definición, es una operación quirúrgica, es un procedimiento quirúrgico. Entonces no tienes necesidad de resaltar, de recalcar o de repetir. No hay necesidad de hacer eso. Y dice a mujeres embarazadas. ¿Acaso la cesárea se hace a mujeres que no están embarazadas? ¿Acaso la cesárea se hace a hombres? La cesárea se hace exclusivamente a mujer embarazada. Es para sacar el producto. Entonces no hay necesidad de poner pues, a mujeres embarazadas. Eso ya está implícito, vamos a decir. Y dice que acudieron al Hospital Cochabamba. Pues, obvio no ve porque dice en el Hospital Cochabamba. No puedes hacer pues, cesáreas en el Hospital Cochabamba a mujeres que acudieron al Hospital del Norte, ¿no ve? No puedes hacer eso. Entonces ahí viene la dificultad en la brevedad. Hay que tener entonces mucho cuidado en poner las palabras que correspondan. ¿Ya? Hay bastantes ejemplos, ¿no? María le dio un puñete a Juan con el puño cerrado. Ustedes conocen un puño con la mano abierta. ¿No será que cuando que puño ya implica mano cerrada? No. Así es, doctor. Es así. Y las clásicas, ¿no? Subiremos arriba. Bajaremos abajo. Saldremos afuera. Entraremos adentro. Ese paciente está sangrando sangre. Ese paciente está sangrando sangre. Si está sangrando es sangre, pues. No va a estar sangrando pus. No va a estar sangrando moco. Si está sangrando es sangre, pues. La glicemia de ese paciente tiene elevada el azúcar. ¿Cómo es eso? La glicemia del paciente tiene elevada el azúcar. La glicemia de por sí es azúcar en sangre, ya no tienes que repetir. La glicemia en sangre de ese paciente, miren, la glicemia en sangre de ese paciente es 100. Ya la unidad de medida nos vamos a olvidar. La glicemia en sangre. Por definición, todo lo que significa termina con emia es una medición en sangre. Glicemia. Es en sangre, pues. Ya no hay necesidad de que póngase en sangre. Glicemia de por sí es en sangre. Veremos ahora finalmente la formalidad. Como les había mostrado en una de las primeras diapositivas, este
este lenguaje, esta redacción es formal, ¿no? No habla como acá, en mis, he hablado, soy poeta, que lo soy por la gracia, ya, está bien, para los poetas. A pesar de que también hay otros colegas poetas, ¿no? Yo les digo poetas porque repiten y no hacen nada. Entonces, la formalidad significa que tú tengas que emplear el lenguaje con un nivel adecuado para el tipo de publicación que estás escribiendo. El artículo científico tiene que redactar con palabras que estén libres de los giros típicos de la conversación cotidiana, ¿no? No puedes poner por decir, a ver, hemos realizado encuestas. No tienes que hablar en primera persona o en plural, si se quiere. Es parte del lenguaje. Entonces acá lo que tendrías que poner es, abajito, han realizado encuestas. O sea, has realizado algo. Pero no puedes poner, he realizado. Hemos. Tampoco utilizar estas palabras, ¿no? Que son, digamos, de uso cotidiano en nuestra vida informal. Hemos hecho un montón de encuestas. No, ¿eh? Entonces, tal vez aquí sería que han realizado muchas encuestas. No, un montón. Incluso tendrás que aclarar, ¿no? Tal vez entre paréntesis, 476 o 465 encuestas. Sí, porque ya hemos dicho muchas, que es muchas. Para muchos, el término mucho significa lo que para otros es poco. ¿Tienes mucha plata? Sí, estoy con platita, me han pagado. ¿Cuánto tienes? 100 pesos. Es 100 pesos para otros puede significar nada, ¿no? El mucho puede significar para otro $1.000.000. A eso se refiere la formalidad. Hay que utilizar términos serios. ¿Sí? Términos del ámbito académico. No puedes poner, por decir, dolor de cabeza. Si estás redactando un artículo científico biomédico, tendrás que decir cefalea. ¿No? El paciente tenía una herida cerquita a la oreja. Cerquita a la oreja. No. Cerca a la región auricular izquierda, digamos. Ya, así está mejor. Bueno, jóvenes, hasta ahí vamos a avanzar porque esto ya hemos visto, ¿no ves? Citas, referencias bibliográficas de acuerdo al formato APA. ¿Tienen alguna pregunta? Se nos ha pasado el tiempo discutiendo, explicando, reflexionando, mostrando ejemplos de lo que es la redacción científica. ¿Preguntas? Doctor, en cuanto a redactar la conclusión, nosotros también tenemos que utilizar términos formales, ¿verdad? Sí, en todo el documento. No puedes poner como conclusión, se han encontrado poquitas larvas en tal situación. No puedes utilizar eso. Tiene que ser un lenguaje formal en toda la redacción. Títulos, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, agradecimientos, en todo. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, considerando que son las 18:40 ya casi, vamos a dejarlo acá. El lunes en la noche vamos a revisar, ya considerando estos principios, considerando las citas bibliográficas, vamos a revisar el trabajo que han hecho.
Les recuerdo, no han estado cumpliendo a cabalidad lo que hemos dicho. ¿Se acuerdan que hemos encargado hacer o redactar el documento siguiendo el formato APA, ¿no? He estado viendo que varios grupos no lo han hecho. No han utilizado el formato APA en todo el documento. He visto con alineación justificada, he estado viendo algunos textos con interlineado simple, sin sangría, he visto todo tamaño de letras, he visto fuentes tamaño 20, otros con fuentes 12, con letras de un tipo, de otro, está toda una mezcla. Tomen en cuenta eso. Hemos avanzado, hemos visto, hemos revisado lo que es APA. Les he dado tamaño de hoja, les he dado tamaño de fuente, el interlineado, la alineación, las sangrías, número de página. Se tienen que aplicar, pues ya les dije, conocimiento que no se aplica no tiene utilidad. Entonces, ahora es momento de aplicar esto. Y posteriormente, cuando vayamos avanzando en lo que es la introducción, van a ir aplicando todo lo que hemos visto hoy y lo que hemos visto en la clase anterior de las citas. Entonces, tengan cuidado con ello para las siguientes clases. Bien, jóvenes, son las 18:40. Vamos a quedar acá. Tengo clase con el 5º semestre. Entonces, nos vemos el lunes. Sigan revisando sus artículos.